Saludos, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo que normalmente cuando ustedes ven a una persona de la religión judaica, no hablo de un judío de la casa de Judá del norte o de los que estuvieron en Sefarad, que vinieron para acá. No, estoy hablando de religiosidad, de religión judaica. Ellos se creen autoridad en cuanto a la Torá. Son personas respetables, cada religión es respetable, pero nosotros tenemos que enseñar a ustedes, a los hermanos, cuáles son las diferencias y por qué ellos a todos nos encasillan en una sola visión. Para un judío, nosotros, para alguien del judaísmo, nosotros que estamos en la restauración, somos católicos. Ellos no conocen raíces hebreas, personas de pentecostales, testigos de Jehová, no, todos son católicos, para ellos idólatras, ¿no? Y es entendible, porque ni nosotros mismos sabemos los 50 y pico de derivaciones que existe del judaísmo. Los más representativos son, por ejemplo, los caraítas, judíos talmúdicos, a rajatabla, vemos judíos, ¿cómo se llaman? Judíos reformistas. Ya. Entonces, ellos como religión se han mantenido de esa manera, pero hay algo que ellos no comprenden, porque a nosotros nos están estigmatizando y es algo que ellos no conocen, que es la casa de Israel que regresa. Y son profecías bíblicas, ¿no? Entonces nosotros hoy vamos a tratar ciertos puntos que ellos deberían saber. Por ejemplo, lo que les decía, ellos no conocen la restauración de Israel. Ellos nunca salen a predicar, atraer a la gente. Nunca dicen, a ver, tú puedes ir del pueblo, ¿por qué no vienes? Entonces inventan, según el Talmud, unas reglas que ustedes, como no son de madre judía, algo que no dice la escritura, ustedes solo pueden guardar ciertas reglas y del Shabbat me encargo yo y de los alimentos coman lo que ustedes quieran, que yo soy el que guardo la Torah y ustedes son buenos, son justos de las naciones, pero tampoco van a resurrección porque hay muchos que sí creen en la resurrección. Entonces, eso es lo que piensa la religión judaica, ¿no? La religión judaica tiene estas torceduras y se fue más las escuelas talmúdicas a partir de que los házaros en el siglo séptimo entran a la religión, entran al pueblo de una manera religiosa, se ven como descendientes de Abraham, entonces crecen estas corrientes. Son corrientes dogmáticas que toman como una base la escritura, pero según lo que dice el Talmud, la palabra de un rabino vale más que la palabra del Eterno. Entonces, nosotros vemos que ellos no hacen proselitismo, no llevan a nadie al camino, no le enseñan el regreso ni la restauración de Israel. Ellos se creen Israel, siendo que en su mismo pensamiento faltan tribus, pero en eso no se ponen a analizar. Vuelta, nosotros somos un movimiento profético. Bien, y hemos visto una parte que ellos no hacen proselitismo y ellos no saben de la restauración de Israel y antes nos miran de una manera religiosa. Es como en el primer siglo. En el primero al tercer siglo, según Epifanio, él cuando va a las montañas por Israel, encuentra un grupo de personas de Epifanio y escribe su libro contra las herejías en el párrafo Parañón. Dice que existe un grupo de personas en las montañas escondidos que guardan la Torá, dice, como los judíos. Se hacen circuncisión, inclusive guardan el día sábado, según él. Pero cosa curiosa, también creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes eran esos escondidos? Eran el pábilo que nunca dejó de humear, la gente, los nazarenos, que guardan la Torah como nos enseñó Yeshua. Acuérdense que Yeshua es el profeta al cual había que escuchar. Dijo Moisés, profeta como yo los levantaré el Eterno. No dijo, les va a levantar Dios. Profeta como yo, o sea, un ser espectacular, un Mesías. Hay cosas muy llamativas, muy milagrosas hasta en el nacimiento de Yeshua. No vamos a hablar de ese tema,
pero hablemos lo que es concreto, la legalidad. ¿Qué, cuando dice profeta como yo, qué quiere decir? No se metan en la cabecita lo que pensamos de las iglesias, profeta, no. Es simplemente que el Eterno va a actuar por medio de Mesías como Moisés, claro, Mesías también fue un salvador del pueblo, pero este Mesías va a ser rey también de Israel y va a unir y traer de regreso a las tribus. Entonces, eso es algo que ellos no quieren saber. ¿Por qué? Porque le dieron más valor a su religión. Ok, hay otro tema que tienen ellos que saber. Por ejemplo, cuando ellos leen el Nuevo Testamento, dicen, ¿y dónde está la Nueva Jerusalén? Pues en el Tanakh. Y es muy razonable, pero es que no se dan cuenta que estas medidas exactas que se le dieron a Juan de Patmos, de tantos codos y tantos, o ya traducido, digamos, llevémosle al sistema métrico decimal, de 2.200 kilómetros. Es el mismo pectoral del sumo sacerdote llevado en proporción, ¿no? Tiene un palmo de 22 centímetros en el sistema métrico decimal, sino que es en 3D. Inclusive dentro del pectoral del sumo sacerdote están dos piedritas que son la palabra del Eterno en ciertas ocasiones cuando recurrían a él, habían dos piedras que son Urín y Tumín. Y en la Nueva Jerusalén vamos a ver también que existen dos lumbreras, que es Yeshua y la palabra del Eterno. O sea, estas cosas tenemos que hablar. Este estudio va a ser corto, pero tiene que ser muy comprendido porque hay mucha gente que ya sale del cristianismo, viene acá, aprende a decir shalom y ya están después negando a Yeshua. Ahora, quiero que vean esto, ¿no? Vean esto porque les voy a explicar algo. Permitido hacerse una prueba de ADN en Israel. He conocido a judíos chinos y vietnamitas, que no son nativos de la tierra de Palestina. Hay judíos africanos que tampoco son nativos de la tierra de Palestina. Hay judíos askenazíes que son totalmente europeos en su ADN. Es por eso que no se les permite tener una prueba de ADN en Israel, porque revelará que prácticamente ninguno de ellos es semita. Hay una ley nueva en Israel que prohíben hacerse un test de ADN, porque hoy día hasta por Amazon uno puede hacerse esos test de ADN para ver de dónde somos ascendientes, ¿no? Entonces, por eso es que una persona puede contratar ese servicio y le mandan un test, manda de regreso y luego le mandan por internet todo de su origen, un rastreo del origen, ¿no? ¿Y por qué prohibieron en Jerusalén, en Israel esto? Porque ellos, la mayoría, no son judíos verdaderos. Veamos eh, a este árabe, digamos así, desde la perspectiva de un israelí de Nuevo Israel. Nosotros somos los verdaderos descendientes de los hebreos. Por algo, la prueba de ADN está prohibida en Israel. Está prohibida. Por una resolución del primer ministro israelí actualmente en funciones, Benjamin Netanyahu. Bueno, Benjamin Netanyahu no es su nombre. Y eso es una regla común de los liderazgos israelíes, que quieren sonar más hebreos. Mileikovich, creo que es él. Y si le hace la prueba de ADN a Netanyahu y a Ahmed Karaki, Yo soy el indígena. tú eres el indígena. Yo soy de Palestina. Él no, él va a parecer de Polonia. Nosotros somos los Ya. verdaderos descendientes. Por eso es que siempre les hemos dicho nosotros, los que dicen, los que alaban al judaísmo o al sionismo, están aplaudiendo cómo matan a la casa de Israel que está entre las naciones. Lean Zacarías 10 y vean dónde está la casa de Israel y lean Jeremías 49, que aún en Irán, el Eterno tiene que haber una guerra para sacar a su pueblo, a la casa de Israel que está ahí. ¿Y por qué ponemos esto? Porque ellos llevan el lado genético para verse como Israel, el judaísmo, la religión judaica, y quieren desmontar el Nuevo Testamento. Pero si nosotros vemos que en el Apocalipsis, vemos que Yeshua da un nombre en una piedrecita blanca. Y o sea, el Mesías es el único que puede regresar al pueblo legalmente. Y es el único que nos puede cambiar el nombre. ¿Qué significa piedra blanca? La palabra cepos.
Esas piedras se ponen en unas ánforas, ¿no? Y primero se le dan a los testigos en un juicio, se le dan dos piedras, una negra y una blanca. Y cuando él es acusado, la persona, ellos en el juicio, ellos ponen piedra negra, pero cuando es inocente, ponen una piedra blanca. Y ahí va a escribir un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que salir de su acusador, que es el sistema, el sionismo, con un nombre nuevo. Yo les había hablado, aprendamos lo que es la ley del mar. La ley del mar, la ley del almirantazgo, es el sistema del mundo actual bajo esclavitud. Primero de la Iglesia Católica con sus bulas papales y su dominio sobre los pueblos conquistados. Y en segundo lugar, sus documentos en mayúscula. Para el sistema romano, sus documentos en mayúscula significa que son propiedad del Estado y son ustedes unas corporaciones, no son almas, no tienen derechos y la gente se cree libre. Es más o menos lo que yo les explicaba en el video que hicimos anteriormente en el estudio de ese cerco que cubre la tierra que el cual tiene que traspasar Miguel para alcanzar la libertad, para que venga el Mesías. Bien, ya otro de las cosas en que patina el judaísmo es en esto. Daniel habla de Roma, de que el imperio romano va a durar desde que, en Daniel 8, ¿no? Desde que es el cuerno que derrumba el templo, que se va contra el templo, y es el mismo que se va en los últimos días contra los ángeles, dice, ¿no? Contra las personas que son del pueblo. ¿Cuánto entre lo uno y lo otro? 2000 años. Entonces, ¿quién nos gobernaba? Es Roma. Pero no me crean a mí, veamos cómo la historia comprueba esto en cierta manera, porque también esto lo que ustedes van a ver, también hay que poner a esos linajes que se mezclaron, pero solo veamos, analicemos que Roma sigue vigente. Nos han hecho creer que el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo. Pero, ¿y si todo fue una gran mentira? Las legiones se desvanecieron, los emperadores desaparecieron, pero el poder de Roma nunca murió. Se ocultó a plena vista, cambiando de forma, de nombre, pero nunca de esencia. El Imperio Romano de Oriente, el Sacro Imperio Romano, incluso hoy, su legado sigue gobernando el mundo de maneras que ni imaginas. Si Roma nunca cayó, ¿significa que aún existe en secreto? La historia está llena de verdades ocultas. Suscríbete ahora. Iván III, Iván el Grande, nace en 1440, se convierte en príncipe en 1462, hasta su muerte en 1505. Su gran aportación a la historia de Rusia fue que se rebeló contra el dominio de los mongoles y unió a todos los pueblos para sacar a los mongoles. Es básicamente el creador de Rusia. Porque más después de acabar con los mongoles, obliga, somete, algunos por la fuerza y algunos con acuerdos, a todos los señores eslavos a reconocer la supremacía de Moscovia. Pero lo importante de Iván III es que se casa con una mujer llamada Sofía Paleólogo, que es la única descendiente viva del último emperador romano de Oriente, Constantino XI, el que se enfrenta a Mehmed II y muere defendiendo la ciudad. Iván se casa con Zoé y entonces dice, ya la hice. Estoy casado con la única descendiente viva del último emperador bizantino, entonces yo, del último emperador romano, entonces yo, Iván, soy el nuevo emperador romano. Y alguien podría decir, oiga, señor Iván, pero ya no hay imperio romano. Dice, no, sí hay, solo cambió de lugar. La sede del imperio romano ya no es Constantinopla, ahora es Moscú. Entonces Moscú se convierte en la tercera Roma, Constantinopla era la segunda Roma, Rusia se convierte en el nuevo imperio romano y lo más importante, yo me convierto en el nuevo César, en lengua eslava, Tsar, empezando con T, Tsar. Y de ahí viene el título de zar. Zar quiere decir César. Bueno, a ver, ¿a qué nivel llegó la obsesión? Siglo XIX, ¿cómo se hizo llamar el emperador alemán? Kaiser, es decir, César. Imagínense nada más, pero bueno. Entonces Iván III se hace llamar zar.
Es el primero que tiene este título y pretende ser el legítimo heredero del Imperio Romano. Bueno, y ahí también tienen que ver qué familias adoptan el nombre de Romanov, el último emperador, el último zar de Rusia, ¿no? Pero quedaron sus descendientes. Eso es una parte. Por eso es que nosotros debemos saber que el Imperio Romano no ha muerto. En la Biblia no ha muerto. Después se unieron a la Iglesia Ortodoxa, a la Iglesia Católica, dominaron a los pueblos, se han unido a los judíos házaros. Por ejemplo, el Banco Vaticano maneja la plata de los Rothschild. En el Vaticano vemos a guardias suizos, que es donde viven los Illuminati. Pero no son guardias disfrazados de guardias suizos porque es bonito el uniforme. Es porque ellos son guardias suizos, porque son guardianes de los intereses de Suiza, el Vaticano. Y así, entonces, esto no puede negar el judaísmo. Y esto muestra las escrituras, muestra el Nuevo Testamento que habla de la sinagoga de Satanás, que no es del diablo, eso ya sabemos, ¿no? Y les recomendamos ver estos estudios del canal. Bueno, otra de las cosas, ellos, lo que yo les hablaba hace un momento sobre el sacerdocio de Melquisedec, ellos no saben por qué el Eterno dice en el Salmo 133, no logran comprender. Esto se necesitó la revelación a Pablo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. 2 es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, sacerdocio levítico, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3 como el rocío de Hermón, sacerdocio de Melquisedec, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? En Mateo 17 y en los otros evangelios que narran este mismo pasaje, narran de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es la unción de Yeshua en una nube, en un rocío, dice, ¿no? El rocío del Hermón. Ese es el rocío del Hermón, donde él fue ungido. ¿Y por qué sabemos que fue ungido? Porque vinieron en dos entidades en el poder y la representación de los dos olivos, que es Elías y Moisés. ¿No? Es un pasaje que hay 3 testigos de ese pasaje, que son sus discípulos. No estaban ahí porque me caen súper bien Juan y Pedro, vengan para acá. No, él llevó a 3 testigos para que presencien la unción de su sacerdocio. Y el Salmo, el judaísmo no sabe qué hacer con esto. No, y el cristianismo ignora esto. Por eso es que tenemos un camino que, por el anonimato y por la poca visibilidad que tenemos, es como se preserva, porque no van a ser muchos como nosotros. Entonces, la orden de Melquisedec, porque han existido 8 sacerdotes de la orden de Melquisedec, como dice segunda de Pedro 2:8, dice que son 8 predicadores de justicia que han habido. Y Yeshua es uno de ellos. También lo fue Abraham, también lo fue Isaac, también lo fue Jacob, también lo fue Moisés. Entonces Yeshua es el 15º, el número 15 es el último de todo el proceso en el que ya no hay más. Por eso es que hay 15 apóstoles también, de todos los que hubieron, del que fracasó, del que fue sorteado, de Pablo, que es el 14º, y hay un apóstol que es el del 15º, que será para los tiempos de la tribulación. No, eso de ahí es algo que yo les voy a hacer, les voy a enseñar en los próximos tiempos sobre ese personaje. Así como el hombre de pecado, también se levanta una enseñanza de esos personajes, del 15º apóstol, digamos, de un Shloah, o sea, el sentido de Sholeachim, ¿no? De los Sholeachim de Yeshua. Bien, entonces vemos que, ¿qué pasó en el Monte Hermón? Lo dice el libro de Enoch. En el Monte Hermón hubo una irrupción de entidades que corrompieron genéticamente esa parte. Por eso vino el diluvio en Mesopotamia, lo que es Turquía, los alrededores del Mar Negro. Y por eso es que el arca encalla en el Ararat. ¿Y por qué Yeshua tuvo que ir a ese monte? Porque es la puerta por donde entró el mal a la tierra.
y él es el que cuida la puerta, ¿no? Entonces él es ungido ahí donde el que cuida la puerta. O sea, acuérdense que el pacto mismo significa una tau, la señal del pacto es poner en la puerta que esa puerta tiene dueño, ¿no? Ungir con la sangre y se forma la letra ta. Bueno, aquí vemos el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Si ustedes le preguntan a alguien, a un talmudista o alguien del judaísmo, no va a saber responderle algo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Ellos quieren decir que no existió ni Pablo, ni Yeshua, en el mejor de los casos, porque de ahí dicen que fue un personaje del cual denostan hasta en nuestros libros, ¿no? Entonces ahora, ya viendo esta unción, que dice el Salmo, tú eres, acá está, dice, Salmo 72, bendito Yahweh Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas, bendito tu nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de tu gloria. Ya, ¿qué dice? Tenemos reino, ¿cierto? Pero también tenemos un sacerdocio que dice el Eterno, juro yo, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. Entonces, ¿qué muestra esta Biblia? Muestra un reino en la tierra y ya tenemos rey porque fue coronado. Y dice que la tierra, el planeta, tierra, no se refiere al universo. Se refiere a que el planeta Tierra tiene rey coronado, que va a ejercer en los próximos 13 años. Y el universo, porque después de la tierra viene la Nueva Jerusalén, yo ya les explico luego, porque ese es otro de los temas, ¿no? Como vimos acá, el universo tiene algo gigante de 2.200 kilómetros de largo por ancho por alto, donde va a ejercer ¿quién? El sacerdote eterno. Ese sacerdocio no va a morir. ¿Qué quiere decir? Nos está dando la pauta de lo que va a hacer la Nueva Jerusalén. Va a llevar esta palabra otra historia en este universo. Acuérdense que el Eterno puede tener los universos que quiera, pero para este universo tenemos ya este sacerdocio, ¿no? O sea, repito, para los que quieren decir es que Jesús es Dios, tenemos rey coronado en la tierra. Ustedes saben el tamaño del universo. Si vieron ese estudio que inclusive llegamos a subir al TikTok el día de ayer, donde hablan de un sacerdocio en la tierra. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un rey en la tierra, ¿no? Tenemos rey en la tierra que va a ejercer en 13 años, 1.000 años. Y de ahí tenemos sacerdote para siempre. Por eso es que ustedes van a subir a la Nueva Jerusalén. Y vamos a llevar la palabra. ¿Qué hace un sacerdote? Mediador. También gobierna, ¿no? Es un príncipe, pero es mediador. Otro de los conflictos, y en esto sí el judaísmo y los líderes del judaísmo saben que el arca apareció. Y el arca, como vemos acá, apareció el 6 de enero de 1982. Ron Wyatt descubrió, ¿no? Y dice el libro de Macabeos, dice que el profeta Baruch escribe lo que hacía Jeremías, era su escriba. Y dice, cuando Jeremías se enteró que fueron marcando la cueva, porque Jeremías fue el que escondió el arca cuando entraron los babilonios en el año 585. Dice, y cuando está escondiendo el arca, alguien iba marcando el camino. Y les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está este lugar, hasta que el Eterno nos perdone como nación y nos reúna otra vez. Nos perdonó con la sangre de Yeshua, pero tiene que reunirnos para sellar el pacto. ¿Sí me explicó? Por eso es que no es lo mismo ser apóstol de Yeshua. Ellos sí sellaron el pacto. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron presentes, pero se disolvió, salieron de la tierra en el año 135. Entonces, nos toca a nosotros volver a consolidar el pacto. Y eso dice la Biblia, eso dice Daniel, que a mitad de la tribulación vamos a sellar el pacto. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Apartados para sellar el pacto. Por eso es que ustedes ya no son Efraín, hasta que llegan, ya no son Efraín. De ahí son Jacob. Una persona de una Keilah de raíces hebreas es Efraín, porque no está haciendo nada por salir a sellar el pacto. Bien, veamos. Ellos dicen que es mentira, y el gobierno y el Mossad
Saben que el arca está escondida y no la pueden tocar. ¿Por qué? Porque no hay la familia correcta. El arca solo la puede tocar un levita de la línea de Coat, y lo cual era Ron Wyatt. Pero veamos, alguien fue con un detector de metales a esa zona donde está el arca. El detector está programado para identificar frecuencias específicas emitidas por metales preciosos, lo que mejora notablemente la efectividad de la búsqueda en el terreno. Además, la representación visual del área de búsqueda incluye recortes que son puntos clave, donde se espera encontrar el oro mencionado en la investigación. Por otro lado, se destaca que el detector puede localizar oro a una distancia considerable, lo que maximiza la eficiencia de la exploración en la zona designada. Al mismo tiempo, el dispositivo utilizado para la búsqueda comienza a girar, lo que indica que se está acercando a la ubicación del Arca de la Alianza, señalando que están en el camino correcto. De hecho, se señala que el oro está situado en un área específica, lo que coincide con las expectativas iniciales, fortaleciendo así la búsqueda del arca. Finalmente, se reporta que hay 35 resultados de prueba que todos confirman la ubicación del Arca de la Alianza, añadiendo credibilidad y sustento a la búsqueda. ¿Por qué quieren negar? Entonces fueron con un medidor. Yo este video lo resumí en la inteligencia artificial, pero fueron con el medidor. ¿Y cómo no van a detectar 600 kilos de oro en una roca? Detectó, porque es un potente detector de metales. El arca está ahí. Y esta historia, yo no sé por qué no hay ministerios que se dedican a hablar solo del templo, de los levitas, y que nuestros maestros, el sabio, mi maestro, el del templo, es un rabino que no cree en Jesús. O sea, pero, o sea, está bien que tomemos literatura, yo tomo hasta de Platón, pero nunca digo mi gran maestro espiritual, eso no. ¿Sí me explico? ¿Ustedes saben a quién me refiero? Sí. Bueno, cuando yo hice esta persona que habla así, yo una vez, hace 9 años, yo le pedí información, porque me dé la información que él tenía del templo, y dijo, no, ese es mi maestro. Y yo tuve que investigar por otro lado, y ahí hice el video de los 3 templos de Jerusalén. Bueno, otra de las cosas que el judaísmo no tiene clara, dice, en las 70 semanas de Daniel, en la semana 69, porque dice 7 semanas más 62. Entonces, en la semana 69, no son semanas cíclicas como nos imaginamos en una mente occidental del siglo XXI que guarda calendario gregoriano. Hablar de Shebuas en un entendimiento de ese tiempo es hablar de 70 ciclos de porciones de 7. Puede ser largas, puede ser cortas, ¿no? Entonces, en la Shebúa 69 dice que es colgado el príncipe y no por sí. Si es que Yeshua no es el Mesías, no esperen a otro. Primero coincide la fecha cuando Nehemías recibe la orden de salir y sale en el año 403 antes de la era común. Este estudio ya lo enseñamos nosotros. Y en el año 31, Yeshua es colgado de un madero. Esa es la semana, ¿no? Esa es la semana 69. Dice, 403 años son desde la salida de la orden hasta que el Mesías es sacrificado. O sea, esto, una calculadora de mano de esas de $1, tranquilamente uno puede ver que esto es una historia, esto no es una invención. Ellos tienen que recurrir a leguleyadas talmúdicas para poder desmontar esta historia. Entonces nosotros lo hacemos con el ánimo de criticar. Siempre criticamos el cristianismo, ¿por qué? Solo para pegarles un remesoncito nomás, o a las iglesias de raíces hebreas, porque ellos están en un confort, se creen los grandes hijos del Eterno, pero no quieren buscar un lugar para salir. ¿Me entiendes? Eso se las va a cobrar el Eterno a los dirigentes. Bueno, entonces ya vemos que ellos, si es que ellos dicen que Yeshua no es el Mesías, que no existió, no pueden esperar a otro, ¿y saben por qué? Porque para ser calificado como Mesías se necesitan los registros del templo. Cuando el templo se quemó en el año 68 al 70, no era de que se queme, porque eso tenía que ser solo destruir el templo, esa gente, los romanos, y eso no tenía que quemarse. ¿Por qué se va a quemar el templo? Un levita bota la antorcha, eso está en la Misná.
La Mishnah es un libro histórico. A un levita se le cae una antorcha y se quema el templo. Y ahí es lo que dijo Yeshua, que no quedará piedra sobre piedra, porque fue tanto el ardor de la madera y todo, porque era esplendoroso, que el oro se fundió en las piedras y se llevaron todos los restos, pero quedó la muralla. Y Yeshua dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. En el futuro va a caer esa muralla, porque esa muralla es idolatría. Esa muralla dice, no, esa fue después. No, la base de esa muralla es la original. Lo de arriba hicieron los turcos. Entonces, sabemos lo que hablamos, hermano. Vamos a los 144,000. En Apocalipsis 14:1 dice, después miré aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz como del cielo que decía, el estruendo de muchas aguas como sonido de un gran trueno, y oí que decía, que cantaban un cántico nuevo, ya les voy a explicar, que no dice nuevo, sino un cántico refrescado, algo que no se había cantado, pero se canta, es como el pacto renovado. Acordémonos que este libro es en hebreo, es un cántico. Yo les voy a mostrar el cántico, que la iglesia dice, ¿cuál será el cántico? Ya sabemos, Isaías 25, está en la Torá. Estamos comparando todo el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces la gente piensa que tiene que venir Sangler. No. Entonces, ¿son vírgenes de qué? De que una vez que se apartaron, porque en una Keilah no hay vírgenes, porque ellos están en Egipto. ¿Cuándo es que se pierde la virginidad? Como pasó con muchos israelitas que querían las cebollitas, extraño las cebollas de Egipto, no importa que era esclavo. Y se regresaron a Egipto. Y si alguien se regresa del campamento por cebollitas, también pierde su virginidad. Es una virginidad, es un término hebreo para una persona que está impecable, ¿no? Ya. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ya, pero aquí hay un error, ¿no? Que dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, que no puede ser eso de ahí, porque este verso hay que entenderlo igual con el interlineal. Vemos que tenían, dice solo el nombre, y no tenían todos. Son sellados, pero con el sello de todos los que se apartan. Sino que ahí está hablando solo de Yeshua. Ahí está diciendo que tenían el nombre del Eterno, Yeshua tenía el nombre del Eterno escrito en su frente. ¿Qué quiere decir eso? Que está ministrando como sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, cuando con ellos gane en 13 años la batalla. Porque eso es lo que tiene la diadema del Cohen Hagadol. Y dice, de él no dice la mayoría de las traducciones, escrito en la frente. Entonces, cuando dice el cántico renovado, ya les expliqué a los hermanos también, porque hay hermanos que tienen que conocer al Mesías para ser parte del nuevo Israel, del pacto renovado. Dice, este es el cántico. ¿Por qué? Porque este cántico es para un tiempo cuando existe el pueblo y vence una batalla, ¿no? Escuchemos estos versos de esta oda. Isaías 25, 1 Yahweh, tú eres mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has planeado maravillas desde antaño, tus designios son firmes y verdaderos. 2 Tú has convertido una ciudad en un montón de escombros, una ciudad amurallada, en ruinas, la ciudadela de los extranjeros en basura, para que nunca más la reedifiquen. 3 Por esto te tiene que honrar un pueblo fiero, y te tienen que temer las ciudades de las naciones tiránicas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Sucedió alguna vez? No sucedió, porque cuando él vivía, la casa de Israel ya se estaba extraviando. No, ya estaban ellos divididos. Entonces, esto no ha sucedido más que al final de los días. Entonces, este es el cántico de los 144,000, que en realidad no van a estar reunidos cantando, sino que esto representa. Es una oda. ¿Ya? Bueno, vamos a esto. Vamos a los 100. ¿Por qué 144,000? Bueno, 12,000 de cada tribu. ¿Qué representa esto? La secuencia de Fibonacci. ¿Qué es la secuencia de Fibonacci? O el número áureo.
son una fórmula o unos números, se llama el número phi, que son secuencias, por ejemplo, 0 más 1, 1, 1 más 2, más 1, 2, 2 más 1, 3. O sea, el resultado del anterior se suma con el siguiente. Entonces hay una secuencia de números que forman el número áureo, que es infinito. Pero no les voy a complicar con esto, solo quiero que vean que son secuencias perfectas. Todo en lo macro de la naturaleza, en la física cuántica, tiene esto. Veamos lo que es esto. Esto es parte de esos 144.000 y es la firma del Eterno en la naturaleza. Estas formas están en toda la naturaleza. Hablo en lo macro porque la física cuántica a nivel subatómico reacciona de otra manera. ¿Cómo será más allá en el universo? El universo del Eterno. Pero para la Tierra nos ha dejado que todo lo que miramos tiene esa forma de la belleza. También veamos cómo se mueven los planetas en este universo que nos compete ver. Esto cambia el modelo heliocéntrico que se planteó hace algunos siglos, ¿no? Cuando Copérnico dijo que la Tierra era el centro del universo, que los planetas giraban alrededor de la estrella del Sol. Pero que no giran, no ha sido heliocéntrico, porque ahora sabemos que el universo está en expansión y en movimiento. Entonces, es helioconcéntrico. Esto no lo no les han enseñado en las escuelas. Esto es una verdad. El universo está en constante movimiento. Por eso es que nos maravillamos cuando hay las señales en los cielos, porque tienen que ir justo el rato preciso en la expansión del universo. Entonces, es increíble cómo se hacen esas alineaciones. Así funciona el universo, la galaxia, todo. Todo está, por eso tienen esas formas como esto. Miren, aquí vemos estas formas hasta en la figura humana. Esta es la belleza, yo les había enseñado eso. Y desmontado, los 144.000 están ahí, sí están ahí. Ahora, de los 144.000, los 144.000 tienen que tener una edad que el Eterno siempre escoge por madurez y por su manera de proceder. Los ángeles del Eterno siempre ellos aparecieron de una forma. O sea, si alguien se pone a pensar cómo eran, la Biblia no dice, presentan unos ángeles a Abraham, dice que ellos tenían la edad de la flor de la vida. La flor de la vida en ese concepto es cuando uno no es ni anciano ni muy joven, es la edad de la madurez, cuando un hombre está perfecto. Yeshua resucitó en la edad de la flor de la vida. El sacerdocio, según la Torah, es en la edad de la flor de la vida. La edad del sacerdocio, los sacerdotes desde 30 años empiezan a oficiar, aunque antes ellos se preparan desde los 25 en el templo, ¿no? Entonces la edad de los ángeles, eso, saquemos un denominador común. Esto lo dice en las escrituras, dice los 144.000 tendrán tal edad. No, pero es lo más lógico. ¿Cómo procede el Eterno? Estamos tomando elementos para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, dice madurez, responsabilidad, liderazgo en la guerra. Ya, y todos estos, hay una particularidad que yo les quiero mostrar. Todos estas personas de los 144.000, no quiere decir que no vengan jóvenes, sino que estamos hablando de los que van a organizar al pueblo. Todos ellos han vivido casi todos los sellos, desde el 96. Han vivido casi todos los sellos. Entonces son personas que han
muchos hemos vivido ya cuando apareció el último jubileo. Digo, yo me incluyo porque yo podría ser como tú, como todos los que están aquí, porque vienen acá. No, que yo estoy mayor, sí, no, pero tú estás escogido para esto. Mi hermano, que tengo 80 y pico de añitos, pero estás escogido para eso. Estás aquí, estás viviendo aquí. Gloria al Eterno. Porque con el Eterno funciona la norma, ¿no? La norma, Él no va a romper las reglas. Bueno, entonces miremos algo. ¿Por qué? Ahora cuestionemos, vamos a nuestro plano real. ¿Por qué hoy día no se puede levantar una persona que, digamos, tiene 15 añitos y es un tipo, bueno, vean, no la nuestra. Pero miremos cómo está la sociedad hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes de eso, yo les quiero compartir algo muy creíble, perdón, muy real. Dice, a ver, el 7 de diciembre de 2023, el Eterno le dice a una persona que guarda el camino, que está apartada, le dice que nos están buscando con mente de hierro. ¿No? O sea, ¿qué dijo? Que tenemos que cambiar la mentalidad de las personas que están buscando con mente de hierro. Yo también me sorprendí ayer que estaba haciendo la enseñanza, que me tocó poner esto porque no me gusta mucho de llenarme de revelaciones, pero es algo que ya se honora al Eterno, ¿no? Yo quiero que vean esto. La generación de cristal se refiere a jóvenes nacidos después del 2000, frágiles emocionalmente y poco tolerantes a la crítica. Este fenómeno surge porque muchos padres, marcados por carencias en su infancia, buscan evitar que sus hijos no sufran. Les dan todo lo que desean, evitando que enfrenten dificultades. Como resultado, estos jóvenes crecen dependientes, con baja autoestima y sin herramientas para enfrentar problemas. Antes, la disciplina y la autoridad de los padres eran fundamentales en la crianza. Hoy, muchos padres evitan corregir a sus hijos, quienes, al sentirse intocables, llegan incluso a faltarles al respeto. Ya, estos no pueden ser 140 así de fácil. O sea, van a estar aquí, claro, van a estar algunos de aquí. ¿Ustedes han visto cuál es el problema más grande que tenemos los hermanos que viven aquí? Es cambiarles la mentalidad. Todavía somos susceptibles. Y mire, yo me encontré este video de la generación de metal. Yo ahí es donde me acordé. La generación, los quiero con mente de hierro. No, por eso es que nosotros a los jóvenes que vienen al campamento tenemos que cambiarles esa mentalidad. Generación de metal frente a la generación de cristal. Un día, un niño preguntó a su abuelo, «Abuelo, ¿cómo pudieron vivir antes sin tecnología, sin internet, sin ordenadores, sin drones, sin celulares?» El abuelo respondió, «Al igual que tu generación vive hoy sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin autoestima, sin empatía, sin integridad. Nosotros, quienes nacimos entre 1950 y 1990, somos los más afortunados y bendecidos. Mi juventud es un testimonio. Cuando montábamos bicicletas, no usábamos cascos. Si nos lastimábamos, un poco de mercromina lo solucionaba. Después de la escuela, completábamos los deberes y jugábamos fuera hasta el atardecer. Nuestros padres tenían una forma especial de llamarnos, y sin replicar, regresábamos a casa. Jugábamos con amigos reales, no virtuales. Si teníamos sed, bebíamos agua del grifo, no embotellada. No nos enfermábamos por compartir el vaso con amigos. No ganábamos peso comiendo arroz todo. No estoy diciendo que esa sea la regla escrita, pero estamos viendo un patrón y que coincide siempre con el anhelo del Eterno de poner a servir a gente madura, ni muy vieja, sino en la flor, en la plenitud de la humanidad, donde un hombre o una mujer están funcionando perfectamente en cuanto a salud, en cuanto a estabilidad emocional, en cuanto a esa transición y con las responsabilidades, ¿no? No se me tome a mal, pero esto es lo que deducimos. ¿Cuánto más esas palabras que estoy diciendo que habló el Eterno?
Porque para mí, encontrar esto afuera y que el Eterno nos haya dicho es una palabra del Eterno. Nos quiere con mente de hierro. Eso ha causado que algunas personas inclusive no puedan soportar no a ningún asedio, ningún tipo de ataque o bullying, como les llaman hoy. No, solamente la disciplina. Son difíciles de aceptar la disciplina. Bueno, sigamos, hermano. Ya vamos a concluir, ¿no? Y vemos claramente, ahora sí veamos en Isaías 5, ¿dónde está para el judaísmo? ¿En qué parte de las escrituras en el Tanakh podemos encontrar a los 144,000? Pensamos que aquí, miren esto, escuchen bien esta versión de las escrituras, ¿no? 26 alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. 27 no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. 28 sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. 29 su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, aldeas, crujirá los dientes, y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. 30 y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Ya, estamos viendo la gran tribulación. Estamos viendo unos personajes que en el tiempo de Isaías no existían, ¿no? Entonces son los personajes del último tiempo. Y no dice, lo más probable que cuando dice a manera de leoncillos, está la palabra, la H3715, que dice aldeas, leones en las aldeas, ¿ya? Entonces, estamos viendo estos lugares, ¿no? Y la serafín de Osejo dice, están abusadas sus flechas y todos sus arcos tensos. ¿Qué pasó en 1996? Se abre el primer sello. Por eso vemos que viene un caballo blanco con un jinete que es rey y trae solo un arco y no tiene flecha. ¿Por qué? Porque en 1996, dos semitas anteriores acababa de encontrarse el arca, como leímos hace un rato, la orden de regreso del pueblo. Y en este año pasan dos cometas en el día de Pesach. En 1996 pasa el cometa Hayakatake con una órbita de 75 años, 75,000 por la cabeza de Medusa, que significa David con Goliat, es la constelación de Perseus. Y la estrella Algol, la piedra que dañó a Goliat, la simiente, ¿no? Yo les enseñaba eso, ese cerco que está acá, les estoy enseñando a los hermanos de aquí de la congregación, un cerco de la tierra que está tomado por entidades, por eso es que cuesta trabajo a Miguel entrar y logra entrar en los próximos años en la gran tribulación. Y entra también el 97, como por la Torah son dos testigos, a la misma fecha, el año siguiente, por dos o más testigos, pasa el cometa Hale-Bopp, por el mismo lugar, por la frente de la constelación de Medusa, que es Algol, y en hebreo esta constelación es la Mazaró del Vengador, que representa a David. ¿Qué estamos viendo? Que estos 144,000 son los que se levantan en el primer sello, porque dice Zacarías 9:13 que va a empezar un arco con Judá, o sea, un rey, ¿no? De la casa de Judá, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos de Javán, de Jafet, los descendientes de Javán, que son Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces comienza esta lucha que va a regresar al pueblo. Y por eso es que vemos que nosotros tenemos que apartarnos en estas regiones, porque estamos destinados a vivir en el desierto. Entonces, cuando vemos que se abre el primer sello en 1996, es un año shemita. Desde este año shemita
han pasado algunos semitas hasta llegar a hoy, que estamos en el 2025, que es el primer año del último semita. En 6 años llegamos a la caída de Damasco y en 7 años estaremos en la gran tribulación, en el año 6000. Bueno, eso es lo que hemos visto en las escrituras. También hay algo importante y muy interesante, que los 144,000 podrían estar escritos en estos versos de Isaías 5. Pero ¿cómo lo entendemos? Por la gematría. Como ustedes vieron, la secuencia de Fibonacci, por eso es que yo les mostraba, son secuencias perfectas y el número 144 corresponde a la palabra Kedem, ¿no? La palabra Kedem significa que el principio, llevar al principio. ¿Qué hacen estos 144,000? Llevan con Yeshua al pueblo como se pensó al principio, cuando se le dio el primer reinado a Adán y fracasó. Y en Génesis 3:22, el Eterno dice, voy a estirar mi brazo, otra diestra, para que venga a gobernar la tierra, porque el primero fracasó. Ahora que este fracasó, voy a estirar otra diestra. Estoy, palabras más, palabras menos, resumiendo este verso porque no se entiende en la versión Reina Valera. Entonces, vemos que estos 144,000, cada 89 letras, yo quiero que se acuerden de lo que les habíamos mostrado, que son números de la escala de Fibonacci. El 89 precede al 144 en esta secuencia. Cada 89 letras viene la palabra Kedem, ¿no? En Isaías 5. O sea, en estos versos, en hebreo, en estos versos de Isaías 5 en hebreo, está la palabra Kedem. Ellos son los que van a llevar al pueblo hasta el final. Por eso es que ellos son ustedes. No es exceso de vanidad, sino que sería un mal hecho decir que no estamos nosotros siendo parte de estos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y estamos montando un campamento. De la Biblia habla de nosotros, porque nosotros vamos a cuidar del pueblo y necesitamos que la gente mire estos estudios para que puedan levantar al pueblo de entre las naciones y ser capaces de reunir a la gente, porque a eso nos mandó el Eterno. Por eso es que los 144,000 es a lo que se refería Yeshua. Él dijo que iba a reverdecer la higuera antes de tiempo. Isaías, ¿qué dice Isaías 66:7? Que va a nacer una nación sin dolores de parto. ¿Por qué? Porque el resto de la nación va a nacer cuando vengan los dolores de parto de la tribulación. Pero antes de que estuviera de parto, Isaías 66:7, antes de que sufra los dolores de parto, va a nacer los 144,000, que son el reverdecer de la higuera.